En nombre del señor Juan Carlos Sevilla, quiero darles a ustedes la bienvenida a este curso de fortalecimiento de capacidades de los miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas y las autoridades locales del agua de la cuenca de la vertiente del Pacífico. Ustedes se vienen sumando a un grupo de cuencas a las que se les viene brindando capacitación, en particular a los consejos de recursos hídricos y a las autoridades locales del agua. Es la quinta cuenca que se suma a este esfuerzo de fortalecimiento de capacidades. Este curso es un curso sumamente interesante, sumamente participativo, como ustedes lo van a poder ver. Esperamos en ese sentido que a partir de la información que ustedes nos compartan podamos ir poco a poco, como en todos los casos, lo hemos hecho, los temas de sesión a las prioridades, a las necesidades, a los intereses de la cuenca Chira-Piura en este caso. Bien, entonces, dicho esto, vamos a inaugurar este curso con este primer módulo de gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Este módulo tiene 3 unidades didácticas y el día de hoy vamos a iniciar con la primera unidad didáctica, el marco normativo de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica. No obstante, como verán ustedes, nosotros estamos en un un espacio virtual, ¿no es cierto?, en el cual podemos desarrollar esta sesión, y para poder manejar estas sesiones de la manera participativa que les acabo de comentar, es importante que todos podamos hacer uso y conozcamos cómo manejar cada una de estas herramientas participativas que venimos aprovechando en el desarrollo de las sesiones que tenemos con ustedes. Y para ello, entonces, voy a dedicar unos breves minutos para recordarles algunos elementos que fueron compartidos en una reunión ya realizada hace algunas semanas, en las que seguramente ustedes asistieron, y se presentaron las herramientas digitales que se utilizan en el desarrollo de la sesión. Y para básicamente hacer un recordaris muy rápido, voy a compartirla con ustedes. Entonces, me dan unos segundos. Vamos a compartir esta presentación. Ok. Bien, decíamos que para el desarrollo de la sesión utilizamos recursos digitales. Digamos que un primer recurso digital que hacemos uso es justamente el Zoom, la plataforma en la que nos encontramos en este momento. Es una plataforma bastante útil para el desarrollo de este tipo de actividades, como cursos, capacitaciones, talleres, reuniones. Seguramente ya ustedes han hecho uso de esta herramienta tecnológica. Como saben, para el desarrollo de las sesiones, ustedes reciben un link a partir del cual pueden acceder a la sesión en la que desarrollamos el curso. Es importante verificar que ustedes tienen la conexión adecuada para poder acceder a la sala. Una vez que ingresan, van a poder ustedes registrar sus nombres. Es importante que ustedes puedan registrar su nombre al momento de ingresar, porque en la medida que desarrollamos estas sesiones de manera participativa, tenemos que tener claro con quiénes estamos interactuando, y en ese sentido les pedimos por favor que puedan registrar su nombre y su apellido, de modo tal que poco a poco vayamos conociéndonos, interactuando, y en ese sentido facilitando el desarrollo también de las sesiones. Cuando ustedes ingresan a la plataforma del Zoom, ustedes van a ver una pantalla como la que vemos en la imagen, y en la parte inferior de la pantalla van a identificar una serie de botones que van a servir justamente para poder interactuar en el desarrollo de la sesión. Una primera digamos, un primer botón va a ser sumamente útil es este que ustedes encontrarán aquí en esta parte de abajo, en la parte inferior izquierda, que es el micrófono. Lo mantenemos apagado en tanto no estamos haciendo uso de la palabra, porque si lo prendemos, ocasionamos interferencia
en el desarrollo de la sesión y eso dificulta la misma. Y entonces es necesario que lo mantengamos apagado en tanto no se nos ha cedido la palabra, en tanto no estamos en el trabajo de grupos, lo mantenemos apagado. Tenemos también este dibujito que corresponde a la cámara de video. Si nosotros la activamos, nos podemos ver, nos podemos conocer, podemos interactuar mejor, comunicarnos mejor, porque como ustedes saben, la comunicación no solamente es verbal, también es visual, y en la medida que nos miramos podemos, como digo, mejorar esa comunicación, además de tener la oportunidad de conocernos un poquito más. Otro botón que vamos a utilizar de manera recurrente es este que ustedes ven aquí, que dice chat, en algunos casos dice chatear. ¿Sí? Si ustedes le dan clic ahí, va a abrirse una ventana donde van a encontrar, por un lado, recursos como el que acabo de señalar, que es el formulario de asistencia y en el cual ustedes deben registrarse, pero también aquí nos compartirán información, por ejemplo, durante el desarrollo de los trabajos de grupo, ustedes van a recibir a través del chat en cada uno de los grupos, van a recibir un link que los va a llevar hacia una pizarra conocida como Jamboard, es una herramienta también digital que vamos a ver ahora, y van a poder acceder al material de los trabajos de grupo. De la misma manera, tienen este siguiente botón, que es el botón de compartir pantalla. Si ustedes le dan clic a este botón, van a poder compartir aquella imagen, aquel archivo, dependiendo de lo que ustedes quieran compartir, aquel archivo, documento, lo que fuese, imagen, que tengan en su pantalla, la van a poder visualizar todos los participantes. De la misma manera, en esta sección de reacciones van a poder encontrar, por ejemplo, la manito levantada, es una de las que más utilizamos en el sentido de querer, digamos, participar, hacer una pregunta, plantear algún comentario o alguna reflexión. Otro aspecto que es importante considerar es que durante el desarrollo de la sesión, como bien decía, en tanto estas sesiones son o tienen un carácter participativo, pues pasamos a espacios de trabajo en grupo. Y es importante que al momento que entremos a estos espacios de trabajo de grupo, todos por favor los invito, porque así lo hemos hecho en todas las, digamos, cuencas en las que venimos desarrollando este trabajo del curso de capacitación, todos prendemos nuestras cámaras, abrimos nuestros micros y empezamos a conocernos, a presentarnos, a interactuar, porque hemos encontrado que en algunos casos no nos conocemos y somos parte del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y sin embargo todavía, seguramente producto de esta situación de la pandemia, no hemos tenido la posibilidad de conocernos y como decimos, el tema del conocimiento y de poco a poco ir fortaleciendo la confianza entre unos y otros, nos ayudan luego a desarrollar mejores procesos participativos. Entonces, los invitamos a conocernos entre ustedes, pero me gustaría también tener la oportunidad de conocerlos un poco más a través de este espacio. Otro recurso, como decía, es el Jamboard. El Jamboard es una suerte de pizarra, es una herramienta del Gmail, seguramente también algunos de ustedes lo ha podido utilizar ya. Permite la interacción en equipo, en una misma pizarra para compartir ideas, comentarios, información. Este Jamboard tiene este logo, cuando ustedes entran al Google van a poder, o al Gmail, perdón, van a poder verlo también. Es una herramienta así como el Drive, el Google Meet, también tiene el Jamboard. Cuando ustedes le dan clic, van a rápidamente, va a abrirse esta pantalla. En esta pantalla, haciendo clic en este más, van a poder abrir distintas hojas para empezar a iniciar algún espacio de trabajo. Y como verán, en este caso, al lado izquierdo de la hoja, van a encontrar las distintas herramientas que tiene el Jamboard para el trabajo que se requiere realizar. Fundamentalmente, para el desarrollo de las sesiones utilizamos esta cuarta que aparece aquí en esta fila de herramientas, que son notas adhesivas. Ustedes le dan clic acá y se va a abrir una figura como la que ven en este caso. Van a poder escribir ahí su idea, lo que quieran ustedes proponer como parte del resultado del trabajo del grupo y simplemente le dan guardar y va a aparecer. No necesitan guardar el archivo como es en el caso del Word, el Excel, esos otros documentos. Aquí, mientras ustedes van escribiendo, eso mismo se va guardando. Y lo interesante es que, por ejemplo, como están en grupo,
todos pueden ver lo que los demás van escribiendo porque va apareciendo en la pantalla. Es importante que al momento que ustedes se conforman en grupo, siempre haya alguien que un poco facilite el trabajo del grupo y que apoye compartiendo su pantalla para que cuando yo entre a las sesiones que tienen cada uno, los grupos de trabajo, pueda ir observando qué es lo que van avanzando en relación a cada uno de los ejercicios. También pueden hacer uso de este otro botón, que es un cuadro de texto, no se visualiza con estos colores, sino simplemente más bien en este tipo de formato. Como les indicaba, el Jamboard permite distintos tipos de presentaciones. Ustedes, en el caso de los trabajos de grupo, ya van a recibir un diseño particular sobre el cual básicamente lo que requieren es agregar las notas adhesivas o los cuadros de texto según corresponda. Bien, entonces hemos compartido con ustedes esta información que creemos es bastante útil para el desarrollo de las sesiones porque, como les hemos precisado, la interacción se da en la medida y se facilita en la medida que utilizamos también adecuadamente estas herramientas. Vamos entonces a compartir con ustedes esta presentación y como primera sesión quiero alcanzar a ustedes o compartir con ustedes una serie de consideraciones que es importante tomar en cuenta para cada una de las sesiones que desarrollaremos como parte del curso. Un primer tema tiene que ver con la puntualidad. ¿Sí? Necesitamos llegar minutos antes del inicio de la sesión, de modo tal que, por un lado, mostramos respeto con nuestros compañeros, pero también, compañeros y compañeras, pero también porque iniciamos, como habrán podido ver, a la hora en punto. Y entonces, si ustedes ingresan después, pues no van a tener claro cuál es digamos, el tema que estamos tratando, cómo lo estamos abordando, y eso va a generar inconvenientes en su participación. Un segundo elemento tiene que ver con el micrófono, ¿no? Habíamos precisado la necesidad de mantener el micrófono apagado en tanto no estamos haciendo el uso de la palabra para evitar cualquier interferencia. Mantener tu cámara encendida sería ideal en la medida que hay la señal de internet necesaria para que se pueda mantener la cámara prendida durante toda la sesión, pues bienvenidos, como digo, facilita la comunicación, la interacción en el desarrollo de la sesión, pero si no es posible, hagámoslo por lo menos en los trabajos de grupo. Ahí sí es sumamente necesario para facilitar, como decía, el proceso de diálogo, porque cada uno de los trabajos de grupo implica un proceso de diálogo. Y el diálogo es uno de los elementos fundamentales justamente para un tema como el que queremos abordar a lo largo de todas las sesiones y que tiene que ver justamente con la gestión integral del recurso hídrico. Un siguiente aspecto tiene que ver con el tema de prestar atención. Hay que estar atento a las indicaciones, al uso de herramientas que requerimos en función a las orientaciones que hemos brindado. De hecho, este material sobre las herramientas que necesitamos manejar para el desarrollo de las sesiones está en la plataforma del curso. Ustedes pueden ingresar y revisarla las veces que sean necesarias para que los ayude a participar de mejor manera. Otro tema es la identificación de zonas seguras. Recordemos que estamos en un país que está expuesto a diferentes condiciones de peligro y en cualquier momento puede, digamos, presentarse una situación que amerite que necesitemos salir y debemos hacerlo entonces en condiciones adecuadas, manteniendo la calma, y para eso hay que identificar entonces las zonas seguras. Un siguiente punto tiene que ver con la conexión de Internet. Para que nuestra sesión se desarrolle de la mejor manera, sin interrupciones, pues necesitamos eh, que esta conexión sea fluida. Y para eso requerimos tomar medidas sobre el adecuado equipos, ¿sí? Nuestras computadoras. Es importante que en lo posible utilicen un equipo que les permita esta interacción, porque ustedes van a tener que escribir, necesitan leer la información que va apareciendo en la pantalla, y para eso entonces la imagen, la pantalla que utilicen tiene que ser, digamos, si tienen un celular muy pequeño seguramente no
nos los va a ayudar. Entonces, para que su participación se dé de la mejor manera, es necesario que puedan prever, por un lado, los equipos adecuados, pero también la conexión, ¿no? Porque si se interrumpe la conexión, como les decía, no van a poder escuchar aquello que estamos presentando en la sesión y tampoco van a poder participar adecuadamente en los trabajos de grupo. Otro tema tiene que ver con la participación activa. Aquí es importante considerar que es fundamental su participación a lo largo del desarrollo de todo el curso y de cada una de las sesiones, ¿sí? En ese sentido, los invitamos siempre a compartir sus puntos de vista, inquietudes, comentarios, lo que ustedes consideren en función a los temas y en el momento que hay el espacio para ello, que por lo general lo hacemos de manera continua. Es más, podría darse el caso que yo esté presentando algún tema y como parte de esta presentación surja alguna inquietud y no hay inconveniente en que ustedes puedan, por favor, este, tomar la palabra o avisarme con la manito levantada que requieren hacer una consulta o algún comentario. Otro elemento vinculado al tema de la participación es que no existen jerarquías. En este espacio del curso no existen jerarquías. Todos y todas tenemos derecho a compartir nuestras opiniones, a compartir nuestras inquietudes para que en efecto el curso sirva y cubra nuestras necesidades. Para ello, les pedimos entonces que hagamos uso de la palabra sin ningún temor, sin ninguna restricción. Lo único que pedimos es que este uso de la palabra sea siempre con respeto para todos y todas. Eh, hay, el siguiente tema tiene que ver justamente con los ejercicios. Nosotros, en el marco del desarrollo del curso, hemos considerado una serie de elementos, de recursos que permiten esta participación activa de la que les he mencionado. Entonces, por ejemplo, para la sesión del día de hoy, ustedes tenían que haber hecho la revisión, la visualización de un video que les permita justamente introducirse en el tema que vamos a abordar el día de hoy. De la misma manera, terminada la sesión, ustedes van a encontrar recursos en la plataforma, recursos que complementan los temas tratados, que abren un espacio para el intercambio de opiniones, preguntas, inquietudes, y también otro recurso que les permite desarrollar un ejercicio de manera particular referido al tema que hemos abordado. Lo propio va a suceder con la siguiente sesión. Para iniciar la siguiente sesión, también ustedes tendrán que desarrollar un ejercicio. Es importante precisar que estos ejercicios son sumamente puntuales. Ustedes al ingresar a la plataforma para participar del desarrollo de estos ejercicios, podrán observar que son ejercicios bastante puntuales, pero en la medida que ustedes todos y todas participen, sirven para nutrir y fortalecer esta posibilidad de hacer que el curso cada vez más y mejor responda a los intereses y necesidades de la cuenca Chira-Piura. Y finalmente, el manejo del tiempo. Es importante que cuando hagamos uso de la palabra, nuestras intervenciones sean puntuales, precisas en torno al tema que estamos abordando, de modo tal que en la medida que hay personas que desean participar y que tenemos también una organización para el desarrollo de la sesión, podamos todos participar de la manera más conveniente. Bien, entonces son estas partes de las consideraciones que queríamos que ustedes conozcan y que las mantengan siempre presentes para el desarrollo de cada una de las sesiones. Dicho esto, vamos a introducirnos entonces en el tema del día de hoy. Y para ello, yo quiero partir haciendo una pregunta. A ver, pensemos para empezar en la ley de recursos hídricos, ¿no es cierto? Si ustedes seguramente recordarán, el año en el que se aprueba la ley, estamos hablando del año 2009, marzo del año 2009, ¿sí? Y digamos, si pensamos en lo que fue la aprobación de la ley de recursos hídricos, podemos recordar que esta aprobación no fue una aprobación que se dio de la noche a la mañana. Esto significó todo un proceso de diálogo, de interacción, de comunicación, de coordinación entre distintos
actores involucrados en la temática del recurso hídrico. En ese sentido, uno podría advertir entonces que había un contexto particular que movilizaba a diferentes actores con relación a esta necesidad de contar con una nueva normativa vinculada a los recursos hídricos. Siendo este el caso, entonces, yo les pregunto, ¿sí? Si nos ubicamos en el tiempo, ¿sí? Si nos ubicamos en ese momento, en el año 2009, aun cuando por ahí algunos podrían decirme, bueno, pero no ha cambiado mucho la situación, ok, podría ser. Podría ser que en términos generales difícilmente podríamos advertir en algunos casos cambios sustanciales, quizás es la percepción de algunos, otros dirán no, más bien sí, hay cambios importantes, o más bien los cambios se van dando de poco a poco y eso va sumando, son lecturas distintas, ¿sí? Pero el asunto es que quiero que se ubiquen en el año 2009 y que piensen cuál es, incluso quizás antes del 2009, porque, como decía, es un proceso, la aprobación de la ley implicó todo un proceso de diálogo, de interacción entre los diferentes actores, ¿no es cierto?, de la cuenca. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿qué contexto, qué situaciones particulares se presentaban, por ejemplo, en la cuenca Chira-Piura en relación al uso, al manejo del recurso hídrico? Por ejemplo, pensemos en la población o pensemos en relación a las actividades productivas. ¿Qué ocurría con relación al manejo del recurso hídrico? ¿Qué necesidades se evidenciaban? ¿Qué situaciones de conflicto en términos de la gestión del recurso? ¿Qué estaba faltando? ¿Qué se necesitaba en ese momento? Y que ustedes podrían advertir desde lo que ha sido su experiencia dentro de la cuenca Chira-Piura. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Alguien que se anime a levantar la manito, como les indicaba aquí, el tema de la participación, además de ser fundamental para el desarrollo del curso por las razones que he precisado, también es fundamental para la evaluación de su participación en el curso. A ver, veo una manito levantada, o me parece. ¿Me pareció? ¿Es Emilio? Sí, no te escuchamos, Emilio. No sé si podrías eh, activar tu micro, verificar tu micro. No te escucho. Tu micro, algo sucede con tu micro, Emilio, que no podemos escucharte. Ahora sí, a ver, intenta hablar, por favor. Emilio, Emilio, es la configuración del Zoom. En el Zoom tienes que cambiar el micro, abajo, abajo a la izquierda. abajo a la izquierda, Gabriel abajo a también la ha izquierda hay levantado. un dibujito de un micro. Tu micro está apagado, lo tienes que prender. ¿Tiene una rayita encima? Hay algo que despliega y ahí debe decir el micro que estás usando. Gabriel Castillo también ha levantado la mano. Ok, mientras Emilio va resolviendo el inconveniente, le damos la palabra a Gabriel. Sí, hola, buenas tardes. Sí me escuchan, pero yo, yo no los Sí, escucho. sí, se escucha bien. Ah, ya, gracias, gracias, buenas tardes. Gracias por este curso. Creo que es interesante los temas que vamos a abordar aquí y gracias, los felicito en realidad. ¿Qué pasaba antes del 2009? Teníamos una ley general de aguas poco más orientada al tema agrarista y no estaba muy normado el tema de los otros usos, ¿no? Entonces, a partir del 2009, con la ley de recursos hídricos, ya un poco se norma los otros usos como usos eh, poblacionales, el uso minero, el uso piscícola, en fin, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos un antes y un después en cuanto básicamente
al uso de los recursos hídricos, ¿no? Básicamente eso por el momento. Muchas gracias. María del Carmen, tu micro está apagado. Gracias, Pamela. Gabriel, perdón, discúlpame. ¿De qué organización? Si nos podrías precisar. Sí, Ala San Lorenzo. Ala San Lorenzo. Muchísimas gracias, Gabriel. Ok, Emilio, no sé si lograste solucionar el inconveniente con tu micro. No te logramos escuchar. Mira, te sugiero, quizás podría ser una salida. No te escuchamos. No te escuchamos, Emilio. Te sugiero que puedas salir y volver a entrar. Quizás saliendo y volviendo a entrar se pueda activar tu micro. Te sugerimos puedas hacer eso para que lo puedas intentar. Ok, a ver, ¿alguien más que quisiera compartir alguna otra comentario, reflexión en torno a la pregunta que se ha planteado, que quiera responder la pregunta? ¿Nadie se anima? Mario. Sí. Mario. ¿Qué Buenas tal, tardes, Mario? Mario, ¿Cómo Mario estás? Montero. Buenas tardes, Mario. Mucho Buenas gusto. tardes con todos. También felicitarlos por esta iniciativa. Muy buena. Muchas gracias. Porque era necesario tener cursos de esta naturaleza. Yo pertenezco al Consejo de Recursos Hídricos de Chirapiura. Soy consejero representante de universidades. Lo que veía yo en la ley anterior, que era una ley que ponía más énfasis en infraestructura. Es decir, se basaba en que el desarrollo horario era necesario, digamos, para el desarrollo horario la construcción de infraestructura como son los reservorios, las tomas, etcétera, etcétera. Y esta nueva ley de recursos hídricos, la 29338, es totalmente diferente porque esto le pone más énfasis a la gestión y el uso del agua. No, esa es la diferencia que yo veo entre estas dos leyes. Solamente eso, gracias. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias. Muy interesante tu comentario. ¿Alguien más que quiera compartir alguna otra idea? No sé si Emilio llegó a reincorporarse y pudo activar su micro. Emilio, ¿te María vemos? Carmen, ¿me permite? Sí, por favor. Sí. Buenas tardes. Un saludo al ingeniero Félix Esteban, Estudio Avances, administrador local de Agua Alto Piura. Mucho gusto. He entrado recién, he escuchado la pregunta, entonces yo quisiera dar mi opinión al respecto de la Ley General de Agua, la 17752, con respecto a la Ley de Recursos Hídricos. La Ley General de Agua ser una ley de carácter multisectorial y la Ley de Recursos sectorial, disculpe, netamente sesgado a la agricultura. La Ley de Recursos Hídricos es una ley donde se hace ya la gestión multisectorial y participativa, y asimismo en la Ley General de Aguas no se tenía en este caso a las administraciones de riego como autoridad única. En la Ley de Recursos Hídricos ya se tiene una autoridad única en la gestión integrada de los recursos hídricos, lo cual ayuda a que el uso, aprovechamiento sea de manera sostenible. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Félix. Bien, entonces creo que hay un conjunto de comentarios interesantes. Igual, Emilio, si es que para que no te quedes sin la posibilidad de dar tu comentario, igual puedes escribir por el chat si lo deseas para poder hacer llegar tu opinión. Veo que, Emilio, no sé si intentas hablar porque tu micrófono aparece como ya abierto, pero no sé. Bien, si deseas, como te indicaba Emilio, si deseas lo puedes escribir en el chat. Bien, se han hecho unas reflexiones interesantes en relación a cuál es el nuevo abordaje de la normativa de recursos hídricos vigente, la de ahora, ¿no?
se ha hecho énfasis, por ejemplo, en esta nueva visión multisectorial, ¿no? Superando la visión más bien fundamentalmente sectorial, mirando el sector agrario que tenía la ley de aguas, la ley anterior. Y entonces eso quiere decir, si uno mira entonces el por qué, es decir, cuál era la situación, lo que uno advierte es que entonces, producto, ¿no es cierto?, de una situación en la que empieza a surgir un incremento en la necesidad del uso del recurso, ya no solamente del recurso hídrico para el abastecimiento de actividades agropecuarias, sino de otro conjunto de actividades y necesidades que implican entonces una situación, ¿no es cierto?, donde se empiezan a advertir distintos conflictos en torno al uso del agua, lo cual demanda entonces de tener una mirada ya no solamente del sector agrario, sino de cómo es que hay un conjunto de intereses y necesidades y de orientar, ¿no es cierto?, el manejo en estos distintos usuarios y que entonces, como bien se precisaba además, un elemento sobre el cual se llama la atención en el sentido de que antes se ponía énfasis en relación a la inversión y diríamos ahí a la inversión en infraestructura, como lo dicen, gris, ¿no es cierto?, o de fierro y cemento, ¿no es cierto? Esta normativa reconoce la necesidad de, eh, digamos, orientar esfuerzos para fortalecer la gestión del recurso. Y eso implica entonces promover espacios de participación, promover espacios de diálogo, más aún en una situación o en un contexto en el cual el Estado tiene un rol fundamentalmente regulador y donde se abre un espacio más bien para la interacción, el diálogo y la participación de los actores en los procesos de toma de decisiones. Y se hace además también énfasis sobre cómo es que ahora hay una autoridad única, lo cual nos invita a pensar entonces qué era lo que ocurría en ese momento, que habían distintas instituciones que tenían injerencia en el manejo del recurso, en la regulación en torno al uso del recurso, que generaba más bien un desorden, una desorganización en relación al manejo. Y entonces, ahora se cuenta con una autoridad única y se reconoce en ese sentido también el rol que tienen las autoridades administrativas del agua a nivel, digamos, regional, local específicamente, ¿no? Entonces, vemos un escenario que en efecto requiere de un cambio en la manera de hacer las cosas, de manera particular hablando del recurso hídrico. Y quizás advirtiendo también otras situaciones de contexto, uno podría decir que otro elemento que aparece aquí es, digamos, el incremento de la población, principalmente la población en las ciudades, el incremento de la demanda de servicios y de bienes, que hace que también entonces las distintas actividades productivas requieran de una mayor producción para cubrir esa demanda y como sabemos, estas distintas actividades productivas requieren de justamente el recurso hídrico como un insumo fundamental para el desarrollo de estas actividades. Entonces, en efecto, tenemos un contexto bastante interesante para reflexionar, para analizar del porqué de esta nueva normativa. Habiendo hecho entonces esta revisión breve de ese contexto, vamos a compartir con ustedes algunos elementos referidos en la normativa y, digamos, digo algunos porque definitivamente la normativa de recursos hídricos es extensa, aborda diferentes elementos, pero vamos a recoger aquí algunos elementos que reconocemos relevantes, fundamentales para la gestión principalmente de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Ok, entonces, como contenido, principalmente tenemos la finalidad de la ley, ¿sí? Vamos a compartir elementos relacionados a la finalidad, principios de la ley, vamos a abordar también el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, los consejos de recursos hídricos de Cuenca, las autoridades administrativas del agua, a las cuales se ha hecho referencia justamente, las administraciones locales de agua, y finalmente las comunidades campesinas y nativas, que en efecto en esta normativa
adquieren también relevancia. Bueno, no es que antes no hayan sido relevantes, sino que no eran visibilizadas en la normativa, queremos decir, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la Ley de Recursos Hídricos en relación a su finalidad? Primero, tiene por finalidad la norma regular el uso y la gestión del agua. El uso, mirando este uso, como hemos dicho, no solamente pensando en el sector agrario, sino en estos distintos usos del agua y en su gestión. Y cuando decimos gestión, estamos hablando de los procesos de toma de decisiones, estamos hablando de los instrumentos de gestión, estamos hablando de los espacios de diálogo, de interacción para facilitar esa gestión. Tiene también por finalidad, o como parte de la finalidad, promover la intervención y participación de los usuarios organizados. Y este tema es fundamental, porque en efecto, como se ha mencionado, la participación es un aspecto relevante, por lo que acabamos de decir en términos de que el Estado abre el espacio, ¿no es cierto?, para que los actores participen de los procesos de toma de decisiones. Entonces, aquí hay, digamos, ya desde la normativa, esta consideración referida a abrir la posibilidad de que los distintos actores participen del proceso de toma de decisiones en relación al uso del recurso. Y a veces casi que lo miramos como de costado y no vemos la ventana que se abre en relación a la posibilidad de mejorar desde nosotros como usuarios en el manejo de recursos hídricos, en la gestión integrada del recurso hídrico. Pero cuando se aborda el tema de participación, aquí podemos identificar un tema puntual sobre el cual se llama la atención. Y tiene que ver con una participación de usuarios organizados. Y esto es realmente muy importante, porque si nosotros queremos, por ejemplo, que nuestro Consejo de Recursos Hídricos funcione, eso quiere decir que los distintos consejeros, representantes de distintos usos, de distintos intereses y necesidades, tienen que en efecto representar los intereses y necesidades de sus grupos. Y para ello se requiere una organización consolidada, fortalecida, para que se pueda en efecto representar esas necesidades e intereses. Y entonces implica que para que se fortalezca mi Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas, también se tienen que fortalecer sus bases. Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos. Es fundamental garantizar esta eficiencia en el uso del recurso hídrico, más aún en una situación donde la disponibilidad del recurso es cada vez menor, ¿no? Y cuando hablamos de la eficiencia, no solamente estamos hablando de la cantidad, sino también de la calidad. ¿Cómo hacemos para utilizar adecuadamente, convenientemente el recurso hídrico de modo tal que busquemos reducir los impactos en términos de su cantidad, calidad y oportunidad? Y finalmente, garantizar el acceso equitativo al agua. Se trata de que todos y todas tengamos la oportunidad de acceder a este recurso. Obviamente la norma establece prioridades también, como lo vamos a ver, pero, digamos, apunta a que en el marco de un proceso participativo todos y todas tengamos acceso a este recurso. ¿Qué otros elementos recogemos de la ley? Tenemos aquí algunos principios, no estamos considerando todos, no es, digamos, hemos recogido algunos que nos ayudan un poco a fortalecer algunos elementos que queremos abordar como parte del curso, pero no son estos los únicos principios. Todos los principios que están definidos en la normativa son importantes y todos ellos tienen que ser tomados en cuenta en todo proceso de toma de decisiones en relación al uso del recurso. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque es, como les digo, cualquier intervención en relación al uso del recurso tiene que verificarse que esté cumpliendo con estos elementos, ¿sí? Y esto, digamos, tiene un impacto significativo finalmente en los resultados en relación a esas decisiones que se puedan tomar en relación al uso del recurso. Entonces tenemos un primer principio referido a la valoración y gestión del agua. Es importante valorar el agua en sus distintas dimensiones, ¿no? En su valor social, su valor ambiental, su valor económico, ¿sí? En estas distintas dimensiones reconocer qué significa disponer de este recurso, todo el proceso que conlleva para que tengamos nosotros
acceso y podemos disfrutar de este recurso. Y esta gestión integrada del agua mirando esta diversidad de usuarios y necesidades en torno al uso de este recurso. Otro tema tiene que ver, otro principio es el de participación y cultura del agua. El de participación bajo las consideraciones que anotamos hace un momento respecto a la organización y la cultura del agua, en donde justamente se fortalezcan estos valores que, digamos, se incorporen, se interioricen en nuestros usos, en nuestras prácticas en relación al manejo del recurso para garantizar su disponibilidad, su sostenibilidad. Un tercer principio está relacionado a la prioridad en el acceso al agua. Y aquí es donde le decía que la normativa precisa que la prioridad en relación al acceso al recurso corresponde al uso para consumo humano. Entonces, es un elemento, como decíamos, a tomar en cuenta en, en los procesos de toma de decisiones. Y esto pues porque, como sabemos, el agua tiene un impacto significativo en la vida de las personas y en tanto no se dispone de este recurso, las personas no cuentan con salud y más aún, si hablamos de poblaciones en zonas vulnerables, pues se empiezan a generar círculos viciosos de pobreza en la medida que no tengo acceso a servicios básicos, entre estos y fundamentalmente el servicio de agua para consumo humano. Otro principio es el de respeto al uso del agua por las comunidades. Es necesario, la ley reconoce estos usos, costumbres de las comunidades campesinas y nativas en relación al manejo de los recursos, incluso sus organizaciones en torno al manejo, y es importante tomarlo en cuenta. Otro principio es el de sostenibilidad, donde justamente se trata de tomar en cuenta de una manera equilibrada estas distintas dimensiones ambientales, sociales y económicas. Otro elemento tiene que ver con la eficiencia, otro principio, perdón, tiene que ver con la eficiencia que ya lo hemos comentado hace un momento. Y finalmente el de gestión integrada por cuenca, que corresponde a esta visión, ¿no es cierto?, esta concepción y planificación del recurso hídrico mirando este espacio de delimitación natural en el marco del cual finalmente se abastece o se distribuye el recurso a lo largo de todo este territorio o todo este gran ecosistema, ¿no? Sabemos que en el caso de la cuenca Chira-Piura, el ámbito es mucho mayor al de una cuenca, son 2 cuencas y sus intercuencas, pero es importante que en el momento que tomamos las decisiones y planificamos, veamos también estas particularidades que hay en relación a estos ecosistemas. Otro elemento que es importante considerar es la definición que se tiene de gestión integrada de recursos hídricos. Siempre escuchamos hablar del tema, pero ¿sabemos todos de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la gestión integrada de recursos hídricos, hablamos justamente de un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial del agua con los recursos naturales vinculados a esta, orientado hacia el desarrollo sostenible y justamente sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. Y vemos aquí justamente en esta imagen cómo es que se trata, ¿no es cierto?, de facilitar, promover, desarrollar, implementar espacios de coordinación, de diálogo entre los distintos actores, desde distintas, digamos, desde distintos usos, desde distintos intereses en torno al manejo del recurso, ¿sí? Y reconociendo, ¿no es cierto?, como podemos ver en esta imagen, a todos los actores que están en la cuenca. Muchas veces, digamos, quizás principalmente por un tema de acceso, de oportunidad, quienes tienen la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisiones son los que están más cerca de estos espacios. No obstante, cuando miramos la cuenca hay una diversidad de actores desde la parte alta hasta la parte baja y necesitamos involucrar a todos ellos para garantizar que en efecto nuestras decisiones van a contar con aquello que se denomina licencia social, ¿no es cierto? Todos vamos a estar de acuerdo y al estar de acuerdo todos vamos a apoyar y vamos a caminar en ese mismo sentido, ¿no? Y vemos entonces en esta imagen también esta importancia del recurso hídrico como un recurso natural vinculado a estos otros
elementos, a estos otros recursos naturales, y en ese sentido garantizar en función al manejo adecuado del recurso hídrico tan importante, a través de él, cómo garantizamos la sostenibilidad también de los ecosistemas. Un aspecto importante a considerar es que el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos forma parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, es decir, forma parte de un sistema nacional mayor, ¿sí? Junto a otros sistemas como el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y es importante considerar y no perder de vista esa vinculación porque en efecto, digamos, los instrumentos que forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental son también instrumentos que enmarcan aquellos otros que orientan las intervenciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Y un aspecto fundamental cuando estamos hablando del tema ambiental está relacionado justamente a aquello que está definido en la Constitución en relación al derecho que tiene toda persona de contar con un ambiente sano para vivir. Y eso quiere decir, involucra, ¿no es cierto?, también el recurso hídrico. Y entonces que debemos gestionar adecuadamente este recurso hídrico para garantizar este ambiente adecuado, saludable para el desarrollo de la vida de cada una de las personas. Entonces, mirando este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y entrando un poco más en él, básicamente para no perder de vista, tenemos distintas instituciones que forman parte de este sistema. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de un conjunto de personas, organizaciones, instrumentos, que permiten la articulación y coordinación de las decisiones en torno, en este caso particular, de la gestión del recurso hídrico. Entonces, cuando estamos hablando de las organizaciones, en este caso está la Autoridad Nacional, que corresponde a la Autoridad Nacional del Agua, están los ministerios como del Ambiente, Agricultura, Vivienda, Construcción, Saneamiento, se encuentran también los gobiernos regionales y locales, los usuarios agrarios y no agrarios, operadores de sectores hidráulicos, las comunidades campesinas y nativas también están reconocidas dentro de este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, las entidades públicas vinculadas a la gestión de recursos hídricos y también otras entidades técnicas como la SUNAS, CENAMI, OSINERMIN, OEFA, DICAPI, autoridades ambientales sectoriales, proyectos especiales, entidades prestadoras de servicios. Entonces vemos aquí cómo es que el sistema logra aglutinar, integrar a distintos actores vinculados a la gestión del recurso hídrico. A su vez, este sistema, como decía, toma en cuenta la necesidad de articular distintos instrumentos, entre estos la Política Nacional del Ambiente, por las razones que explicaba hace un momento respecto de, digamos, la integración del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos al Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Tiene además como instrumento la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, los planes de gestión de recursos hídricos de cuencas que ustedes, entiendo, en este momento están actualizando. La finalidad del sistema tiene que ver con asegurar esta gestión integrada bajo estas distintas, reconociendo esta diversidad de intereses y necesidades, promover este aprovechamiento sostenible, mirando también las necesidades del ecosistema, y garantizar con ello la disponibilidad del recurso en términos de cantidad y calidad, implementar y supervisar la implementación de la política y estrategia que son parte de los instrumentos, y finalmente articular las acciones de los integrantes del sistema que son diversos, lo cual implica entonces un trabajo consensuado, coordinado, ¿no es cierto? Y tender entonces los mecanismos, implementar los mecanismos que lo faciliten. Decíamos que también, digamos, un actor importante, es más, si pensamos en este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y cómo este se expresa en un nivel local, pensamos entonces en estos consejos de recursos hídricos de cuenca, justamente los consejos de los cuales ustedes forman parte, que son creados, como bien se precisa en la norma, a iniciativa de gobiernos regionales,
seguro que en nuestro país los primeros consejos de recursos, consejos de recursos hídricos de Cuenca se conforman con apoyo y facilitación de la Autoridad Nacional del Agua y de distintas instituciones con la finalidad de ir facilitando, apoyando estos procesos de conformación, consolidación, institucionalización de estos espacios. Estos consejos, la idea es que puedan promover la participación activa y permanente en la planificación en torno al uso del recurso, y estamos hablando de esta participación de los diferentes actores. Es un reto, probablemente aún no están todos los que deben de estar, pero necesitamos avanzar en ese sentido. Promueve también la coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. Eso implica establecer mecanismos de diálogo, coordinación, implica definición de acuerdos, garantizar que estos acuerdos se cumplan. Es decir, es un trabajo importante en tanto permite, como decíamos, operativizar aquellos distintos principios, elementos que hemos visto a lo largo de la órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional y resuelve reclamos. Eso quiere decir que las autoridades administrativas del agua son entidades que permiten apoyar estos procesos que desde los consejos de recursos hídricos se impulsan para la participación, coordinación y generación de consensos entre los distintos actores. Es importante lo que estaba por ustedes mismos al inicio de la presentación, ¿no es cierto? Este cambio de visión, de manera de hacer las cosas ahora en el marco de esta ley con las autoridades administrativas del agua como autoridades únicas. Es decir, son ahora estas autoridades las que deben de tener ya no una visión sectorial en relación al manejo de recursos hídricos, sino una visión multisectorial como parte de su responsabilidad. En ese sentido, significa que empecemos a implementar el conjunto de intervenciones, de acciones que nos ayuden a ir transitando en ese proceso dirigido a esta visión más integral de la gestión del recurso hídrico. De la misma manera, las administraciones locales del agua, como unidades orgánicas de las autoridades administrativas del agua, administran los recursos hídricos en sus ámbitos, mantienen actualizado el inventario de infraestructura, opera la red de estaciones hidrométricas y hace seguimiento al plan de aprovechamiento de recursos hídricos, de disponibilidad de aprovechamiento de recursos hídricos. En ese sentido, hay también aquí una institucionalidad que ayuda y soporta y refuerza, de cierto modo, alcanzando información importante para el Consejo de Recursos Hídricos y para los procesos de participación y coordinación que se pueden impulsar desde ahí. Y finalmente, las comunidades campesinas y nativas que, como se precisa en la norma, se organizan en torno a sus fuentes naturales, de acuerdo a sus usos y costumbres, como lo hemos precisado, tienen los mismos derechos que las organizaciones de usuarios y el Estado reconoce y respeta el uso de las aguas en sus tierras en función a sus particularidades, a su manera de entender el mundo. El asunto es que se incorporan como actores importantes en el proceso de toma de decisiones. Bien, entonces hemos hecho una, digamos, introducción a distintos elementos importantes en el tema de normativo referido a la gestión integral del recurso hídrico. Y como les comentaba, nuestras sesiones contienen un elemento de participación sumamente importante. Y para ello, para poder entrar al espacio de los trabajos de grupo, primero vamos a compartir con ustedes un video que los invito a escuchar y a mirar de manera atenta para poder realizar el trabajo de grupo. Unos minutos, por favor. ¿Por qué juega sola? ¿Por qué nos quedamos afuera? Esto no tiene gracia. ¿No tendría más sentido que hagamos algo juntos? ¿No sería más inteligente? ¿No sería una vida mejor para todos? Sin embargo, el mundo es diferente. ¿Por qué será? Toda nuestra vida se basa en recursos.
Y esto incluye no solo la diversidad de la naturaleza, sino también los espacios comunes en nuestras ciudades y pueblos, educación y ciencia, el mundo digital. En realidad, todos estos recursos alcanzan para proveer a las personas. Sin embargo, el mundo se ve diferente, porque la naturaleza fue cercada, los espacios sociales se están privatizando, el acceso a la educación se vuelve mercancía, y la libertad en el mundo digital se pierde frente a los monopolios. Algunos los llaman derechos. La razón es simple. Quien hace escasear un recurso produce una necesidad. Quien crea una necesidad puede ganar un montón de dinero. Así deben ser las cosas, dicen los que se benefician. Y a primera vista parece lógico. El argumento: si le dejáramos la administración de los recursos a la gente, la sobreexplotarían implacablemente. Imagínese si un pastizal, donde cada pastor del pueblo lleva a pastorear a sus ovejas. Pero, ¿por qué solo una? Si con 10 podría tener muchas más ganancias. Pero si cada pastor actuara así, el pastizal quedaría despojado en poco tiempo y la comunidad perdería sus medios de subsistencia. Suena razonable, ¿no? Pero la gente no actúa así. La gente conversa, acuerda reglas, asume responsabilidades por los bienes comunes, sabe que todos deben comprometerse a mantenerlos y sabe que todos se necesitan mutuamente. Los beneficios de unos son también los beneficios de los demás. Esa es la idea de los bienes comunes. Un recurso es utilizado por una comunidad que se da sus propias reglas. Y cada quien colabora para que los bienes comunes sigan creciendo. Para todos, tanto en la naturaleza, en el ámbito social, en la educación, la cultura o en Internet. Es una idea que se vive todos los días en el mundo entero y sin la cual no podríamos tampoco pensar respuestas para los retos, como la educación, la salud, el cambio climático y la seguridad alimentaria. Bien, hemos observado y escuchado este video atentamente, ¿sí? Si ustedes ven, básicamente nos plantea una serie de reflexiones en dos sentidos, ¿no? Uno primero, en el sentido de esta, digamos, posición que plantea Garrett Hardin, un biólogo, que escribe un documento referido a la tragedia de los bienes comunes, como es el caso justamente del recurso hídrico, un recurso natural disponible para la población en general, y que en el marco del cual él plantea la necesidad, ¿no es cierto?, de que haya que regular el uso de este recurso porque siendo un bien común, las personas tienden a tener una racionalidad de aprovechamiento que finalmente genera un agotamiento del recurso y generando un impacto negativo para todos, porque finalmente, como hemos podido ver en el video, en la medida que el recurso se agota, finalmente todos se ven afectados. ¿Sí? Entonces, por un lado se plantea esta situación, pero por otro lado también se plantea esta otra que va más bien en la línea de la politóloga Eleanor Ostrom, quien plantea que en realidad las personas que, digamos, aprovechan los recursos son personas que están dispuestas a dialogar, a coordinar o que tienen la posibilidad de dialogar, de coordinar, de consensuar, ¿no es cierto?, de ponerse de acuerdo en torno al uso del recurso y que entonces es posible, en ese sentido, prever, definir de manera consensuada un conjunto de normas, de comportamiento, de manejo en torno al uso de los recursos y en ese sentido evitar esta situación extrema en la cual finalmente el recurso se agota. Entonces digamos que hay un poco esa lectura integral desde estas dos posiciones
previendo escenarios distintos en función a cómo lo abordemos, pero a lo que vamos es que finalmente la ley de recursos hídricos aborda estas dos posiciones. ¿En qué sentido? Por un lado es una ley que regula el uso del recurso, pero que a la vez abre las puertas para que los distintos usuarios coordinen, participen en el proceso de toma de decisiones en relación al manejo del recurso. Entonces, y plantea para ello, en efecto, una serie de orientaciones, entre ellas la posibilidad de establecer un modelo de gestión integral del recurso hídrico, en el marco del cual, o sustentado, como precisamos, en esta participación activa de los distintos interesados en relación al uso del recurso. Habiendo hecho esta precisión o reflexión o comentario en torno a este video, vamos entonces a pasar a los trabajos de grupo, como les comentaba en la presentación de los recursos digitales que utilizamos en la sesión. Vamos a, de manera automática, a aparecer en espacios, en salas pequeñas, en trabajos de grupo. Ustedes van a ver en la parte superior de su pantalla si son grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4 o 5. Y en el chat ustedes van a recibir el link que los va a poder, digamos, que les va a poder brindar el Jamboard en el cual ustedes van a realizar el siguiente trabajo. Yo ahora voy a compartir con ustedes justamente un ejemplo de uno de los Jamboard que ustedes van a recibir, el link que van a recibir en vuestro chat y que van a abrir para desarrollar el trabajo de grupo. Vamos aquí, voy a compartir la pantalla. Entonces aquí ustedes van a, en el momento que le hagan clic no, estoy mintiendo, este no es. Denme un segundo. Acá estamos. Decía que ustedes van a recibir acá el link en su chat y van a ingresar a este espacio. Aquí, en este Jamboard, ustedes van a responder a estas preguntas, ¿no? Una primera pregunta es, considerando que el agua es un bien común, ¿qué aspectos deberían tomarse en cuenta en la regulación de los recursos hídricos en su cuenca? ¿Sí? Hemos dicho que el recurso hídrico tiene un carácter de bien común. Y asociado a ese carácter de bien común, seguramente ustedes en su cuenca han advertido una serie de situaciones. Y entonces, siendo esto de esta manera, ¿qué aspectos deberían tomarse en cuenta en la regulación de los recursos hídricos, considerando de manera particular esa problemática que se presenta en la cuenca Chira-Piura? Una segunda pregunta es, ¿de qué manera cree usted que la normativa de los recursos hídricos es de utilidad para atender situaciones particulares en su cuenca? Menciona al menos dos situaciones. Pongamos, no sé, resulta que se están, digamos, hay ahorita una situación de conflicto entre diferentes usuarios o se está invadiendo zonas de fajas marginales o de pronto hay una situación de escasez del recurso y hay que controlar la asignación de licencias, de usos de derechos. Entonces, ¿qué situación particular se está presentando en su cuenca y que viene siendo de utilidad justamente la normativa para atender estas situaciones? Al menos mencionar dos situaciones particulares de la cuenca Chira-Piura. Y finalmente, de la lista de principios alcanzados, y ojo que, como les precisaba en la presentación, no es que se hayan considerado todos, de hecho, si ustedes revisan la ley, van a encontrar otros principios adicionales, incluso podrían considerar estos principios. Entonces, de los principios que nos refiere la norma, ¿cuáles considera ustedes más relevantes para su cuenca y por qué? ¿Sí? Como les indicaba, ustedes pueden hacer clic aquí en esta imagen, ¿sí? En esta imagen de la nota adhesiva, le dan clic, escriben lo que desean, guardan y esta notita va a aparecer acá. Apareció muy arriba, ustedes la pueden mover.
quieren editar porque no se equivocaron, no era lo que quería decir, o alguien dijo, mira, ¿sabes qué? Me parece que así no, que más bien es esto otro, pues puedes editar, cambias, guardas otra vez, ¿sí? Aquí tienes esta opción de editar e incluso puedes eliminarla, ¿sí? Le puedes poner otro color también. A ver, voy a eliminar esta. Le puedes poner otro color, por ejemplo, ¿no? Tú le puedes cambiar acá el color, le puedes poner el color que tú quieras. O pueden usar este cuadrito de texto como ustedes deseen. Para ir de una hoja a otra y poder responder las preguntas, solamente tienen que, y pasar de hoja en hoja con estas flechitas. Como les decía, no se preocupen en guardar porque se va a guardar automáticamente lo que ustedes vayan escribiendo, ¿ok? Entonces vamos en este momento a pasar a los trabajos de grupo y a responder las preguntas. No se preocupen que vamos a estar nosotros como equipo docente de Practical Action a cargo de este curso de capacitación. Vamos a estar cada uno en uno de los grupos para orientarlos en el manejo de estas herramientas y que puedan desarrollar el ejercicio sin inconvenientes. Tenemos, por favor, nos vamos a dar 30 minutos para el desarrollo de este ejercicio. Al momento que regresemos en la sala, vamos a pasar a la plenaria y seré yo quien indique quién del grupo va a compartir los resultados. ¿De acuerdo? Vamos entonces, por favor, Pamela, nos envías a las salas, por favor. Sí, un minuto, por favor. Bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra sala principal. Vamos entonces a iniciar con nuestra plenaria, con los resultados del trabajo de grupo. Por lo que he visto, han podido trabajar de manera bastante ágil en el Jamboard, lo cual es súper bueno porque eso quiere decir que vamos, digamos, manejando adecuadamente la herramienta que nos va a ser útil durante nuestras sesiones. Vamos entonces a darle la palabra a Manuel Barreno del grupo 1, por favor, para que pueda compartir y presentar los resultados del grupo 1. Si Manuel no puede compartir su pantalla, alguien del grupo, por favor, la comparte y él la expone, por favor. Recuerden que el botoncito de compartir pantalla se encuentra abajo en el medio. Es el botoncito en un recuadro verde que tiene una flechita hacia arriba. ¿Sí? Entonces, Manuel, por favor. Perfecto, Sí. listo, estamos acá. Lo vemos. Vemos A la ver, pantalla. ya, a ver, buenas tardes, gracias por haberme elegido para esta plenaria. A ver, en el trabajo, en el grupo 1, hemos desarrollado las preguntas. En la pregunta 1, por ejemplo, dice, considerando que el agua es un bien común, ¿qué aspectos deberían tomarse en cuenta en la regulación de los recursos hídricos en su cuenca? Una de las ideas que se planteó es que en la cuenca del Chira es necesario concluir la formalización del uso agrario dentro de los bloques de riego existentes. 2, el reglamentar el cultivo del arroz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una obra de gran envergadura seguida de 2 presas más que son Sullana y Ejidos. El reservorio Poecho sabemos que cada año pierde la capacidad de almacenamiento por arrastre de sedimentos, y sabemos también que acá en la cuenca se siembran el cultivo del arroz, se hacen 2 campañas. Consideramos en el grupo que es necesario reglamentar el cultivo del arroz porque es la que más agua demanda, y bueno, en meses de noviembre, octubre y hasta diciembre, a veces existen déficits de agua, ¿no? El otro punto que hemos considerado es también sincerar las áreas agrícolas para tener una real demanda de agua, ¿no? Otro de los puntos es implementar un plan hidráulico regional. El plan hidráulico regional lo vemos desde el punto de vista, bueno, como Chira Piura nosotros estamos desarrollando unos estudios, ya tenemos incluso identificados algunos puntos estratégicos donde se podrían construir
unos reservorios satélites, ¿no? Tenemos, ya hemos identificado 3 que según los parámetros para este tipo de obras son los normales y pienso que se debería plasmar en un plan hidráulico regional, ¿no? Otra idea que tuvimos en el grupo dice también que se debe realizar un estudio sobre los módulos de riego de los cultivos, ya que los cultivos se tiene, o sea, dice que son empíricos estos módulos de riego, que eso ha acabado a las finales en las licencias que se otorgan a cada bloque de riego, a cada usuario, ¿no? Y de esta manera otorgar los derechos con su real consumo del cultivo y así evitar, bueno, los excesos y desperdicios de agua, ¿no? Bueno, otro de los temas y que mucho se discute es hacer un plan de reconversión de cultivos, pero agresivos, ¿no? Considerando que acá en la cuenca tenemos cultivos de mucha demanda de agua, ¿no? A ver, con respecto a la pregunta 2, dice, ¿de qué manera cree usted que la normativa de los recursos hídricos es de utilidad para atender situaciones particulares en su cuenca? Mencione al menos 2 situaciones. A ver, sabemos todos nosotros, o lo que estamos inmersos en la gestión de los recursos hídricos, sabemos que con la ley 29338, la ley de recursos hídricos, se crean prácticamente los consejos de recursos hídricos de cuenca. ¿Con qué finalidad se crean estos consejos de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Con la finalidad de poder coordinar y planificar todas las actividades o todos los usos multisectoriales que hay en la cuenca, con la finalidad de poder evitar los conflictos de agua. Sabemos, por ejemplo, que en los consejos de recursos hídricos se, ¿cómo le puedo decir? Se discute mucho los planes de descarga, se discute los planes de aprovechamiento de disponibilidades hídricas. Entonces, ese grupo, como es participativo y recoge a la mayoría a los representantes de los diferentes usos, te permite evitar los conflictos de agua que se puedan presentar, ¿no? También, Manuel, solamente una cosita. Tenemos 3 minutos por grupo, porfis. Continúa para que pueda finalizar. El otro es que, bueno, con la ley de recursos hídricos también la hace a la ANA el ente rector en cuanto a calidad, cantidad y oportunidad de agua, ¿no? Eso es lo que ha cambiado y lo que permite mejorar la gestión de los recursos hídricos. Falta una pregunta, la última. A ver. No lo hemos desarrollado, pero de los principios alcanzados, yo creo que lo que se quiere y uno de los objetivos de la OCDE es que el agua llegue a todos, ¿no? En calidad y oportunidad, ¿no? Sea equitativa para todos, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias. Les pedimos, por favor, en tanto estamos en la plenaria, culminen con esta sección para que pueda quedar registrado el trabajo de grupo y no tengamos inconvenientes con la evaluación. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a darle la palabra al segundo grupo y invitamos a Vladimir Saguma, por favor, para que exponga los resultados del grupo 2. Vladimir, y si tú Hola. puedes compartir sí, te escuchamos perfecto, Vladimir. No sé si puedes compartir tu pantalla o alguien de tu grupo te puede apoyar. Pantalla. Ya no visualizo mi pantalla. Está en la parte de abajo, ¿no es cierto? Hay un botoncito verde, un recuadro con una flechita hacia arriba. Ya no tengo mi pantalla. Ya. Entonces, alguien del grupo, por favor, del grupo 2, que pueda ayudar a Vladimir compartiendo su pantalla. Katia, muchísimas gracias. Ahí está. Okay. Listo, Vladimir. Perfecto. Bueno, del grupo, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Perdón, bueno, solamente tomar en cuenta el tiempo de no más de 3 minutos, por favor. no más de 3 minutos. Ok.
Sí, bueno, las respuestas a las preguntas mencionadas en el número 1, la que hemos considerado que en el proceso de regulación podría tenerse en cuenta tanto la cantidad poblacional y igual las demandas de agua, tanto para la población, pero también para, digamos, los cultivos, ¿verdad? Porque a veces se hace un uso bastante excesivo de agua o se dan cuotas de agua, sobre todo en los sistemas no regulados. Entonces hay un tema bastante ineficiente del agua. Otro de los temas es que quienes en el proceso productivo afectan el agua también pues deberían implementar sistemas para su reuso del mismo, ¿no? Volver al sistema agua tratada, agua que se pueda reutilizar. Eso, cuando uno ve, digamos, en un lado las grandes empresas que contaminan agua, uno puede hablar, por ejemplo, de las empresas bananeras en el procesamiento de banano, o incluso hasta los gobiernos locales mismos, ¿no? En el agua que se hace, todo el agua, sobre todo en la parte de la sierra, el agua finalmente, las aguas servidas terminan en las quebradas o en los ríos, ¿verdad? Entonces hay toda además de que contaminan el agua que usan, terminan contaminando el agua que no usan también. Entonces deberían regularse y debería realmente darle un tratamiento, ¿sí? El tema que tiene que ver con la calidad en la relación a los usos productivos, que tiene que ver con la primera diapositiva que comenté, que se debería considerar la eficiencia del riego como un bien común. Bueno, eso ya lo vemos también, lo estaba comentando, porque existen tanta tecnología para hacer un uso bastante eficiente del agua, pero todavía seguimos nosotros irrigando por inundación, por ejemplo, ¿no? Cuando hay aspersión, goteo y todos los sistemas, por hablar en la parte agrícola. El tema de la retribución, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene mucha vocación por el tema de reforestar, por cuidar bosques, por declarar zonas de conservación, pero finalmente es a base de sus propios esfuerzos, y la gente que usamos el agua, eso no se retribuye hacia esas personas. Y obviamente hay que tomar en cuenta también todo el tema de la infraestructura de almacenamiento. Siempre decimos que perdemos miles y miles o millones y millones de metros cúbicos de agua, pero y luego viene la crisis y no hacemos mucho. No hemos hecho mucho, ¿no? Simplemente decimos perdemos agua, pero no estamos implementando nada. En el caso de la siguiente pregunta, ¿de qué manera cree que la normativa de los recursos es de utilidad para tener las situaciones particulares? Bueno, en el caso de la limitación de las franjas marginales para reubicar a los usuarios que han realizado invasión de las mismas, ¿no? Bueno, hay una necesidad de la población y siempre por sembrar, por sus cultivos y todo eso, pero de alguna manera debería también irse regularizando. Los derechos de uso de agua han permitido dar seguridad jurídica a los administradores, y obviamente la creación del Consejo de Recursos Hídricos, que permite articular la participación activa de los actores. Tener otros espacios donde entre todos podamos poner una posición, emitir ideas y obviamente llegar a algunos acuerdos y consensos. Y la tercera, en el tema de los principios, considerábamos que uno de los principales, todos son importantes, pero el principal tenía que ver con la valoración y gestión integral del agua. ¿Por qué? Porque la población usuaria, por un lado, y por otro lado los tomadores de decisiones que estén concientizados, pues se podrían implementar diferentes sistemas para un uso eficiente del agua, tanto de consumo humano, pero también como con uso agrícola o cualquier otra actividad económica, ¿cierto? También hablábamos del principio de participación y cultura del agua, que tiene que ver con ir formando esta concientización en la población misma, y del principio de sostenibilidad en la conservación de los recursos hídricos y de calidad. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Creo que hice 3 Vladimir. perfectos. Muchísimas gracias. De acuerdo, muchas gracias al grupo 2. Vamos a darle paso al grupo 3, a Virgilio Tume, por favor. En la misma lógica de los casos anteriores, si Virgilio no puede compartir la pantalla, le pedimos a alguien del grupo que por favor lo pueda apoyar con la pantalla compartida. Gracias, Dani, por apoyar con compartir la pantalla. Entonces, Virgilio, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Virgilio, mucho gusto. Respecto a la primera pregunta, lo que el grupo ha escrito, ha sustentado,
si los aspectos a tomarse en cuenta es la participación activa de todos. Perdón, Virgilio, sucede, creo que tienes dos equipos conectados, entonces tienes que bajarle el volumen al que no tiene el micro para que no tengas problemas. Sí, disculpen. Sí, dice, y los aspectos a tomarse en cuenta es la participación activa de todos los actores líderes de cada institución involucrada en la gestión. En la siguiente, fortalecimiento de capacidades de los decisores y líderes para una mejor gestión de los recursos hídricos. Tener en cuenta los trabajos que deben de realizarse en cabeceras de cuenca. La siguiente pregunta. Sí, la siguiente hoja, por favor. Ya, en la siguiente pregunta, ¿de qué manera cree usted que la normativa de los recursos hídricos es de utilidad para atender situaciones particulares en su cuenca? Para el otorgamiento de derechos de uso de agua, en la cual no perjudique a terceros. Evita situaciones de conflictos por el aprovechamiento del recurso hídrico. La ley establece prioridades en el uso del agua. Y la normatividad permite el cuidado de las zonas sensibles del recurso hídrico, como son las cabeceras de cuenca. Porque sin normatividad tuviéramos bastantes invasiones, ¿no? De la lista de principios alcanzados, ¿cuáles considera los más relevantes para su cuenca? El principio de participación de población y la cultura del agua. Bueno, ese es el primer principio que hemos puesto ahí. Luego el principio de seguridad jurídica y el principio de tutela jurídica. Eso es lo que ha considerado el grupo en estas tres preguntas. Muchas Perfecto. gracias. Muchísimas gracias al grupo 3, a Virgilio en particular y a todo el grupo también. El grupo 4, Eli Flores, por favor. Igual que en los casos anteriores, Dani, te pedimos por favor dejes de compartir para que pueda ingresar el otro grupo a compartir la pantalla. Entonces, por favor, Eli Flores, si puedes compartir los resultados del grupo 4 y alguien del grupo que pueda ayudar a Eli si no puede compartir la pantalla. Eli, ¿nos escuchas? Listo, Gabriel está compartiendo la pantalla, entonces Eli, por favor. No está Eli, no escucho a Eli. Eli. No la escucho. Gabriel, entonces por favor, ¿puedes exponer tú? Sí, Ya, buenas sí, no. tardes. Ahí está, Eli, sí. Lo ahí que está él. pasa es que de verdad pido disculpas. Estamos recibiendo equipo multiparámetro de la sede central. Por favor, pido disculpas esta vez. Ya ellos también van a viajar. Las disculpas del ingeniero por Castillo, por favor, apoye. Ya, De ya, acuerdo. bueno, ya, Gabriel, por favor. sí, ya. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Estamos en la pregunta 1, sí. Bueno, hemos considerado que los aspectos que deben tomarse en cuenta son la oferta, la demanda, la calidad y la disponibilidad del agua, ¿no? Otro tema también que es casi parecido a la etiqueta anterior, que debe tomarse en cuenta el tipo de uso, que puede ser uso poblacional, uso agrícola y después vienen los otros usos, ¿no? También decíamos que debería darle el valor económico, social y ambiental al recurso hídrico, que la participación de los grupos a través de sus representantes en el Consejo de Recursos Hídricos para toma de decisiones relacionadas al agua, ¿no? Otra situación que se debe considerar es trabajar de manera articulada, integrada con los actores vinculados a la gestión de los recursos hídricos para evitar conflictos, ¿no? Toda vez que en nuestra zona, en la cuenca Chirapira, generalmente es una cuenca, a veces el recurso hídrico es escaso y se generan conflictos mayormente por los cultivos o las personas que siembran cultivos de mayor consumo, como es el caso del arroz, ¿no? El principio de eficiencia relacionado al aprovechamiento eficiente y la conservación que permita desarrollar una cultura de uso eficiente entre los usuarios y operadores, entre la junta de usuarios y los proyectos especiales, ¿no? Y también se debe considerar la protección y cuidado de los ecosistemas
proveedores de agua en la parte alta de la cuenca, ¿no? Considerando que siempre las cabeceras de cuenca son las que nos proveen de la mayor cantidad de agua durante todo el año. En la segunda pregunta, ¿de qué manera, dice, a ver, perdón un ratito. ¿De qué manera cree usted que la normativa de los recursos hídricos es de utilidad para atender situaciones particulares en su cuenca? Es de utilidad para proteger las reservas de agua, racionalizar el uso del agua en los diferentes sectores e inclusive resolver conflictos con el agua, ¿no? De alguna manera la normativa lógicamente nos ayuda a resolver conflictos y priorizar necesidades y usos más que todo, ¿no? Acá la siguiente dice, la normativa prioriza el uso poblacional y luego los otros usos, ¿no? Entonces, cuando hay necesidades, cuando hay problemas, escasez de agua, generalmente siempre se prioriza el uso poblacional, considerando lógicamente que las personas tienen mayor derecho del uso ante cualquier otra situación, ¿no? Y en la tercera pregunta decía, de la lista de principios alcanzados, ¿cuáles considera los más relevantes para su cuenca? ¿Por qué? Bueno, uno de los principios es la valoración y gestión integrada del agua, porque es la manera de dar sostenibilidad al uso de los recursos hídricos, ¿no? El principio de la valoración del agua ayuda a entender cuál es el valor real del recurso hídrico, ¿no? Cuando hacemos el principio de valoración, lógicamente se tiene que analizar el valor social, el valor económico y el valor ambiental, entre otros, que tiene el recurso hídrico. La eficiencia del uso del recurso, porque de esta manera se da sostenibilidad a la atención de la demanda de agua para los diferentes sectores, ¿no? Entonces acá hablamos del principio de eficiencia. El principio de la participación de la población también es importante, y la cultura del agua, que crea mecanismos de participación organizada de los usuarios promoviendo programas de cultura del agua. Acá no salió. Bueno, creando programas de cultura del agua, ¿no? Entonces, este también es un principio bastante importante, porque con ello la población participa de manera organizada a través de las organizaciones de usuarios de agua, y bueno, y promover cultura del agua, que es lo que en los últimos tiempos que es lo más importante, ¿no? El principio de prioridad en el acceso también es otro de los principios básicos. El principio de la gestión integrada de la cuenca como unidad territorial es la producción del agua para cubrir la oferta del agua para todos los sectores, ¿no? Esos son básicamente los principios que se han tomado en esta tercera pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por compartir los resultados del grupo 4 y finalmente al grupo 5, por favor, Santiago Cruz, si puedes poner los resultados del grupo 5. Quien pueda apoyar a Santiago con compartir la pantalla. ¿Nos escucha, Santiago? No veo. Hey. ¿Sí? Seguimos. ¿Santiago? No. A ver, está compartiendo José Rivera. Entonces le damos la palabra a José Rivera, por favor. ¿Podrías presentarlo tú? No está Santiago Cruz. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Sí, vamos a compartir algunos criterios que se ha consensuado en grupo, el trabajo en grupo que se ha hecho. La pregunta son las mismas para todos los grupos. Y bueno, en este tema, considerando que el agua es un bien común, ¿qué aspectos deberían tomarse en cuenta en la regulación de los recursos hídricos en su cuenca? Nosotros hemos consensuado de que se debe tener en cuenta, hay aspectos sociales, aspectos ambientales, aspectos económicos que giran en torno al recurso hídrico y que deben tomarse en cuenta. Se debe tener en cuenta también todos los aspectos técnicos que deben normar, sobre todo el uso, reparto y distribución de este recurso hídrico. En este caso también establecer los criterios de reparto y distribución, sobre todo ya ahí a nivel de cada organización, junta de usuarios, comités, comisiones de usuarios, sobre todo,
en campaña chica, campaña grande, eso hay que definir muy bien. Respecto a la pregunta número 1, la pregunta número 2 es de qué manera cree usted que la normativa de los recursos hídricos es de utilidad para atender situaciones particulares en su cuenca. Mencione al menos 2 situaciones. Nosotros hemos mencionado 3. Uno es que permite prevenir, controlar la contaminación de las fuentes naturales de agua, sobre todo en las zonas de recarga o cabecera de cuenca. También brinda la seguridad jurídica del recurso del agua y evita así también los conflictos, sobre todo la sobreexplotación del recurso hídrico a futuro, con miras a la sostenibilidad del recurso. La gestión multisectorial y participativa a través de los consejos de recursos hídricos de la cuenca. La tercera pregunta, tenemos de la lista de principios alcanzados, ¿cuáles considera los más relevantes para su cuenca? ¿Por qué? De los principios, bueno, el principio precautorio, el principio de seguridad jurídica, el principio de valoración del agua y gestión integrado del recurso hídrico, y la gestión integrada y participativa por cuenca hidrográfica. Es lo que hemos considerado del grupo 5. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por compartir los resultados del grupo 5. Bien, estamos ya fuera de tiempo, no obstante quisiera puntualizar algunos elementos y darles algunos alcances también. Creo que en general en los grupos se ha hecho una reflexión bastante interesante en relación a este carácter de bien común del recurso hídrico y lo que requiere tomarse en cuenta desde la normativa. Ustedes, en función a la problemática de su cuenca, han puesto énfasis en el tema de eficiencia, en el tema de conocer con claridad la oferta y la demanda para una distribución adecuada del recurso. Hay una preocupación importante en relación principalmente al sector agrario y a cómo mejorar la eficiencia en torno al uso de este recurso. Hay también una preocupación, un énfasis sobre aquello que se requiere realizar en las cabeceras de cuenca para poder, en ese sentido, también desarrollar las intervenciones necesarias para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico. Por otro lado, en relación a la utilidad que ustedes ya están identificando en la normativa a partir de las experiencias que vienen desarrollando en la cuenca Chira, Chira-Piura, ahí ustedes llaman la atención en temas como la seguridad jurídica, con los derechos de uso de agua, pero como también estos derechos deben ejercerse sin perjuicio de los otros usos, y ahí hay que tomar en cuenta aquello establecido en la norma en relación al uso del recurso, garantizando el bien común. Proteger las reservas del recurso hídrico es parte, entendemos, de la utilidad que están identificando en la normativa. Esta gestión multisectorial y participativa, estos espacios que se abren a partir de la conformación del Consejo de Recurso Hídrico de la Cuenca Chira-Piura, que permite impulsar la participación, la coordinación y la articulación, y en ese sentido desarrollar un conjunto de intervenciones. Y finalmente ustedes han puesto énfasis en este principio precautorio, ¿no es cierto?, de poder implementar las medidas necesarias aun cuando no se tenga la información necesaria. Es necesario, valga la redundancia, actuar de manera preventiva para poder evitar cualquier impacto negativo en relación a este recurso tan vulnerable. La valoración y gestión integral del agua, la participación y cultura del agua, la sostenibilidad. Digamos que hay un énfasis en estos aspectos que justamente contribuyen a la gestión integral del recurso hídrico. Quiero darles algunos alcances fundamentalmente para que ustedes puedan realizar sin inconvenientes los ejercicios que están previstos como parte de la cierre de esta primera sesión. Voy a compartir con ustedes la pantalla para que puedan ver mi pantalla y la plataforma. Denme unos segundos, por favor. Y como es usual, por favor, Pamela, te voy a pedir. ¿Sí?
Perfecto, gracias Pamela. Entonces tenemos primero, como podrán ver en la sesión 1, tenemos esta sección de recursos complementarios, lecturas complementarias, ¿sí? En esta sección de lecturas complementarias van a encontrar material de lectura que ustedes van a poder revisar y leer. Estamos atentos a sus comentarios. Tenemos esta sección de queremos saber qué piensa sobre la sesión. Si podemos abrirla, por favor, Pamela. Aquí en esta sección, al igual que hemos hecho con los trabajos de grupo, ustedes con las notas adhesivas van a poder hacernos llegar sus impresiones, sus preguntas. Podemos ingresar, por favor, Pamela, sus ideas, cualquier reflexión que quisieran compartir. Probablemente han hecho lectura de alguna de las lecturas complementarias y se nos fue, creo que se le fue la Sí, señal. un momentito, es que había conectado una distinta, a ver. Acá está. Ok, les decía que al igual que en los grupos de trabajo, ustedes pueden hacer uso de las notas adhesivas y lo importante aquí es que al momento de hacer uso de las notas adhesivas no olviden, por favor, colocar su nombre, ¿sí? De modo tal que podemos evaluar su participación en este recurso de manera específica. Cada recurso es evaluado de manera independiente, entonces por favor les pedimos a ustedes que puedan hacernos llegar aquí sus impresiones, preguntas, dudas e ideas, como decía, haciendo uso de estas notas adhesivas. Aquí van a ver, si vas pasando de hoja en hoja, por favor, Pamela, van a ver que hay hojas, hay varias hojas, no tienen que estar todos escritas en la primera página, un poco para que no se vea muy apretado. Y también tenemos este ejercicio después de la sesión, si entramos a la plataforma nuevamente, por favor, Pamela, tenemos este ejercicio después de la sesión y aquí la idea, si ingresamos al link, la idea es que podamos identificar en este recurso, digamos, en esta matriz que hemos organizado para que ustedes puedan colocar sus aportes. En cada una de las hojas hay el mismo formato. Y aquí la idea es que ustedes primero en la primera columna nos puedan contar un poco cuáles son las principales diferencias que advierten entre la normativa anterior y la que se encuentra vigente ahora. Algunas ya se han adelantado aquí como parte del inicio de nuestra sesión. La segunda columna, principalmente esperamos aquí que ustedes puedan alcanzarnos los instrumentos normativos, las oportunidades que el instrumento normativo nos ofrece ahora, y nos referimos de manera particular a la Ley de Recursos Hídricos, qué oportunidades ustedes identifican en esta norma. Y finalmente, en la última columna, lo que esperamos es que nos presenten aquí qué elementos consideran ustedes están quedando pendientes de ser abordados desde la normativa y que desde su punto de vista, en el marco de la problemática de la cuenca Chira-Piura, se requiere abordar. ¿Sí? Entonces, este es el ejercicio. Nuevamente aquí es importante que usen las notas adhesivas y que coloquen sus nombres para poder identificar su participación. Y finalmente, como decíamos, esto es para cerrar la sesión 1. Finalmente, para ingresar a la sesión 2, por favor, les pedimos aquí igual ingresar antes de la sesión 2. Acá hay un plazo, un día antes de iniciar la sesión 2, el acceso a estas Jamboards es cerrado automáticamente, así es que tienen que hacerlo antes de que llegue el día de la sesión 2 para poder tener la posibilidad de compartir sus aportes. Y entonces el último ejercicio que les pedimos antes de la sesión 2 es indicar 2 elementos de la gestión integrada de recursos hídricos que le parecen relevantes en su cuenca. Hemos compartido con ustedes esta definición de la gestión integrada de recursos hídricos, la tienen también la presentación como parte de los materiales en la plataforma, pero la idea es que ustedes nos puedan indicar cuáles son los 2 elementos fundamentales que consideran importantes en su cuenca referidos a la gestión integrada de recursos hídricos, nuevamente haciendo uso de estas notas adhesivas. Bien, Pamela, muchísimas gracias por compartir esta información de la plataforma. Habiendo concluido nuestra sesión nuestra sesión 1 de este día de inicio de este curso de fortalecimiento de capacidades, le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los invitamos a participar activamente de estos ejercicios que van a encontrar en la plataforma y nos vemos entonces el siguiente jueves en nuestra sesión 2. Muy buenas tardes con todos y todas.